juzgas por mi tamaño, ¿verdad? Y no deberías hacerlo. Para mí el aliado es la fuerza. Y es un poderoso aliado. La vida la crea. Y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos somos, no esta materia bruta. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. No queda nada para ver el desenlace final de la saga de Star Wars, una de las sagas que ha reunido a mayor cantidad de personas. De hecho, es una saga que ha reunido a muchas generaciones, a padres, abuelos, nietos, hijos, a todos. Nos ha reunido a todos porque es una historia que cautiva. Es una historia con tremendo potencial a nivel psicológico que nos permite entender muchas de las cosas que nos pueden gustar en las historias. Evidentemente, yo sé que hay gente que no le gustará Star Wars y gente que es una auténtica fan y devota de Star Wars. Pero, lógicamente, como en este canal sabes que lo que hacemos es coger este tipo de historias, coger series, coger películas y analizarlas a nivel psicológico, no me podía resistir, como fan de Star Wars, a hacer precisamente eso, a analizar por qué esta historia nos cautiva tanto y, sobre todo, cómo piensa un Jedi, cuál es la psicología de un Jedi. Pero antes de que puedas ver la película este viernes o este sábado, si eres de las personas que tiene comprada la entrada desde hace meses, espérate un poquito más porque en el vídeo de hoy vamos a dar respuesta a dos preguntas. ¿Por qué nos gusta tanto este tipo de historias? Y cómo piensa un Jedi. Pero como te digo, antes de que vayas a ver la película, ¿sí? Siéntate y comenzamos. En primer lugar, para responder a la pregunta de por qué nos gusta tanto este tipo de historias, tenemos que tener en cuenta que Star Wars es una saga que, si la analizamos bien y la analizamos con detenimiento, podemos llegar a comprobar que nos plantea preguntas realmente interesantes. Los conceptos de el bien o del mal, si es justo o injusto lo que está pasando, lo que le sucede a distintos personajes. La cuestión es que nos plantea distintos interrogantes a nivel moral que pueden suscitar en las personas que vemos este tipo de historias unos debates interesantes que los podemos extrapolar a nuestra vida, incluso personal, a la vida actual. Y eso es una semilla muy buena para que una historia funcione. Pero evidentemente no es todo esto. Esto no es el éxito de Star Wars. Una de las mayores herramientas psicológicas de Star Wars, que es una herramienta narrativa excelente y de hecho es una de las que más me gustan, es el storytelling, es decir, contar una historia. Tienes que tener en cuenta que las personas como tú o como yo aprendemos en base a historias. Los seres humanos, cuando hace millones de años vivíamos en cuevas, el conocimiento se adquiría por estas historias que se transmitían de generación en generación y nos entreteníamos con historias. Por eso una historia tiene tanto potencial a nivel psicológico, a nivel emocional, a la hora de generar emociones y sentimientos en quien ve este tipo de historias. Sí, en mí y en ti. Porque estas historias nos cuentan muchísimas cosas. No solo nos cuenta la historia de este personaje, sino que nos cuenta cómo se desarrolla ese personaje, la condición de la que parte este personaje desde un punto de origen hasta un punto final, es decir, que vemos su recorrido. Y lo bueno de contar una historia a muchas personas, a muchísimas personas, piensa por un momento en toda la gente que habrá podido ver Star Wars. De verdad, millones de personas. Es que estas personas que ven esta misma historia tienen condiciones individuales diferentes, porque han crecido en entornos diferentes, y eso genera una amplia variedad de matices a la hora de conectar con esos personajes. Piensa en Star Wars, y si no quieres, en otra saga que te encante, Harry Potter, El Señor de los Anillos,
el Juego de Tronos, por ejemplo, seguramente tú te hayas identificado con unos personajes y un amigo tuyo o una amiga tuya se haya identificado con otros totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque estas historias, contadas en base a un personaje principal o varios personajes, mediante el storytelling, genera ese impacto a nivel psicológico, que tú, con tus características, te puedas identificar con esos personajes que estás viendo en la pantalla, que veas su evolución, que veas el transcurso de los acontecimientos, los debates que se plantean, el bien y del mal, la lucha de lo justo contra lo injusto, los malos y los buenos, los Sith y los Jedi. Todo eso genera sentimientos en la persona que está viendo esta historia para que se pueda identificar y se pueda enganchar a la misma. Y ahora voy a poner un ejemplo de Star Wars. Voy a coger a la figura de Anakin Skywalker, el posterior Darth Vader. Si cogemos este personaje, vemos como en unos inicios tiene un planteamiento inicial, un origen del personaje muy humilde, con una situación bastante desfavorable, y en base a todo lo que le va sucediendo, en base a las películas, va aprendiendo, se va desarrollando, y la figura de Anakin representa perfectamente esto que te estoy contando del storytelling. Y además, esos debates morales de lo justo con lo injusto y de si realmente el personaje es malo en su origen o si los acontecimientos le han ido convirtiendo en malo, le han ido convirtiendo en Darth Vader. Pero seguramente ahora te estarás preguntando, ¿era malo en su origen o no? Pues lo cierto es que si tenemos que responder a esta pregunta, tenemos que entender que Star Wars nos presenta una dicotomía entre lo bueno y lo malo. Se deja esa gama de grises que me parecen realmente interesantes para responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque con la figura de Anakin podemos ver todo esto, pero también podemos ver cómo distintos eventos estresantes a lo largo de la vida de este personaje le generan esos sentimientos y le generan esas indecisiones, esa inseguridad, y sobre todo que las decisiones que él va tomando se van tomando en base a ciertas circunstancias. Tenemos un personaje inicial que cuando es pequeño tiene que abandonar el lugar de origen, tiene que abandonar a su madre para irse con los otros Jedi. Cuando muere su madre también vive una situación traumática, pero cuando muere Padme también vive una situación traumática. Y por supuesto, cuando se convierte en Darth Vader, que lógicamente pierde todo su cuerpo, vive una situación traumática. Por tanto, todos estos eventos estresantes pueden afectar a las personas a la hora de que vayan tomando decisiones. Y eso me parece una cuestión fundamental si queremos hablar de salud mental y de lo que lógicamente hacemos los psicólogos en consulta, trabajar todas estas situaciones estresantes, todos estos factores de riesgo para potenciar la salud emocional de las personas. Pero con esto ha salido una cuestión interesante y es lo que te decía, los Jedi plantean el debate de lo bueno y lo malo, los Jedi y los Sith, en unos valores un tanto dicotómicos, es decir, o bueno o malo o no hay grises. Y eso te quiero plantear. ¿Te parece algo acertado? Déjamelo en los comentarios. Y ahora voy a beber un poquito de agua porque no solo con la fuerza se hacen los vídeos. Continuamos. Como vemos, el storytelling es una estrategia que a nivel psicológico y a nivel narrativo tiene un impacto fundamental. De hecho, me estoy acordando ahora que en su día, cuando vi la serie Peaky Blinders, también me acordé de esto. Que por cierto, si quieres ver el vídeo sobre el análisis de la serie Peaky Blinders, te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo. Y ahora seguramente te estés preguntando, vale, ¿y cómo piensa un Jedi? ¿Cuál es la filosofía, la psicología detrás del pensamiento de los Jedi? Pues algunas de las características que están detrás de la psicología de los Jedi tienen una base a nivel psicológico muy importante y son bases avaladas a nivel científico. Una de ellas es el mindfulness, otra es la aceptación y otra es la compasión. Aptitudes fundamentales que en el desarrollo de una terapia psicológica son algo esencial. De hecho, muchas de las cuestiones que te voy a hablar a continuación están avaladas, como digo, a nivel científico. Te lo digo yo, de verdad, y si no me crees, te voy a recomendar este libro que habla bastante de todo esto. Es la psicología detrás del universo Star Wars, que además, ahora que vienen las Navidades, seguramente sea un libro que puedas regalar.
te lo voy a dejar abajo en el comentario. Y ahora vamos con la chicha, con lo que me gusta de todo esto, con ejemplos concretos de la psicología detrás del pensamiento Jedi. Vamos con la primera, con el mindfulness, con esa capacidad para prestar atención al momento presente, al aquí y a la hora, algo básico para cualquier Jedi. Los maestros Jedi, Yoda, Obi-Wan, enseñan a sus discípulos, y por supuesto otros maestros que aparecen en la saga, a prestar atención al momento presente, a lo que están haciendo en ese momento, a la conexión que tienen con la fuerza. De hecho, es una cuestión fundamental en todas las películas, es una premisa que mantienen a lo largo de la saga. El hecho de conectar con la fuerza se refiere precisamente a eso, a la atención con el momento presente. Y de hecho hay varios ejemplos a lo largo de las películas que nos plantean lo contrario. Por ejemplo, cuando vemos a Anakin que está agobiado con la muerte de su madre o con lo que le va a pasar a Padme, vemos una clara referencia a la anticipación negativa, a pensar en lo malo que puede suceder aunque no haya evidencia de que esto va a suceder. Y esto es una cuestión fundamental en el entrenamiento de cualquier Jedi. El momento presente, sentir la fuerza. Y por supuesto, esto que he comentado, el hecho de mantener la atención en el momento presente, es algo que está más que comprobado a nivel científico, que ayuda a reducir la ansiedad, los niveles de depresión, potenciar el estado de ánimo y fomentar una mayor seguridad y bienestar físico y psicológico. Así que los Jedi en ese sentido se cuidaban. En segundo lugar, la aceptación, y en este sentido voy a coger al ejemplo que por excelencia a mí siempre me ha parecido una clara referencia a esto mismo, y es la muerte de Obi-Wan. Cuando muere Obi-Wan se da cuenta de que tiene que aceptar lo que está pasando, aceptar en ese sentido su destino y dejarse morir por Darth Vader, o dejarse matar, dicho dejarse morir, eso, bueno, un gazapo lingüístico. Dejarse matar por Darth Vader. Y eso es, como digo, una referencia a la aceptación, a aceptar esos sentimientos, esas emociones que sentimos, ni porque sean negativos, ni porque sean positivos. Aceptarlos sin juzgarlos y sin evaluarlos. Y eso, como digo, un Jedi, pues también lo manejaba. Tercero, la defusión. La defusión es un concepto psicológico que me parece brutal para entender Star Wars. Las personas muchas veces reaccionamos a lo que pensamos y a lo que sentimos como si esos pensamientos y esas emociones nos definiese realmente, es decir, como si fuese una definición de lo que somos. Y esto es algo que, bajo la terapia de aceptación y compromiso, se entiende como algo a trabajar con la persona para que esa persona pueda ser capaz de separarse de ese tipo de pensamientos y emociones y entenderlo como lo que realmente son, emociones y pensamientos que para nada nos definen y que para nada significa que eso vaya a suceder realmente. Un poquito lo que he contado en el paso anterior. Y esto, si cogemos un ejemplo, lo podemos ver en el personaje de Anakin. Un personaje que cuando empieza a soñar con la muerte de Padme, con esa situación estresante que está viviendo, reacciona como si eso fuera a pasar. Y eso le hace anticipar lo que puede suceder, estar más estresado, con más ansiedad, con un estado de ánimo mucho más alterado y, en definitiva, con peor salud psicológica. En cuarto lugar, los valores. Tener una vida con valores. Y esto me parece algo fundamental, ya no solo para el pensamiento Jedi, sino para cualquier persona que quiera vivir una vida con una mayor garantía y seguridad psicológica. Los valores es una cuestión fundamental que cualquier Jedi tiene presente. Un Jedi, su valor por excelencia, su motivo de vida es conectar con la fuerza. El hecho de poder conectar con la fuerza es algo que a cualquier Jedi le motiva y dirige su vida, porque va a dirigir sus comportamientos. Esto es algo que tiene muchísimas garantías a nivel psicológico, porque cuando una persona consigue encontrar esos valores vitales, esos valores que le motivan en su vida, puede plantearse esos objetivos de lo que realmente quiere alcanzar, de lo que quiere conseguir y trabajar por ello. Y eso es algo que, de nuevo, en terapia psicológica trabajamos bastante, que una persona pueda encontrar sus valores y dirigir su vida hacia sus valores. Y por último, cuando un Jedi ha encontrado esos valores que son importantes para él, lo que hace es trabajar, dirigir sus comportamientos
hacia esos valores, actuar en base a ellos, porque lo contrario genera una situación bastante conflictiva a nivel psicológico, un término que los psicólogos acuñamos disonancia cognitiva, cuando tú actúas en contra de lo que piensas y sientes, de tus valores, y por lo tanto no es del todo agradable. Pero cuando tú identificas tus valores y actúas en base a ellos, es cuando empiezas a generar mayores sentimientos y pensamientos positivos y a sentirte, lógicamente, mejor con uno mismo. Y con esto vemos cómo detrás de la psicología Jedi hay una garantía a nivel psicológico muy buena para la salud de estos Jedi y que por supuesto es extrapolable a la vida real, porque detrás de esta psicología Jedi hay un aval a nivel científico de todo esto, que es lo que te he comentado a lo largo del vídeo. Pero lógicamente no me olvido de la pregunta que te he hecho antes sobre esta dicotomía entre lo bueno y lo malo. Quiero que respondas en los comentarios si tú crees que los Jedi son buenos por excelencia, si tienen todo bueno, si no tienen ningún tipo de fallo en su planteamiento, y si los Sith tienen todo lo malo, o si por el contrario crees que los Sith tienen algo positivo o algo que nos interese realmente. Porque me voy a mojar, pero para mí los Sith tienen cosas que nos puede interesar analizar. Pero esto me lo voy a dejar para un siguiente vídeo. Si este vídeo te ha gustado, te agradezco mucho que le des la manita arriba, que lo compartas, porque esto sabes que me ayuda mucho a seguir trayendo contenido. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y que la fuerza te acompañe.